Hola, 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 amigos, amigas, bienvenidos nuevamente al canal, bienvenidos al penúltimo, ahora sí que sí, episodio de la fase 13 de SnowRunner. El día de hoy, como les prometí en el video anterior, vamos a hacer las dos competencias que son parte de esta fase, de este mapa, ¿cierto? De la región de Almaty, y aquí los pueden ver. En primera instancia tenemos el la competencia que se llama Buscando a Aidakar, o Aidakar, sí, bien, así lo estoy diciendo. A Aidakar, que es aquí en esta laguna. Y luego tenemos la otra competencia que dice Desapareciendo en 240 segundos, que es aquí en este otro lago. Son más que nada visitar, ¿cierto? Unos cuantos puntos de control y más que eso, nada de llamativo. Eso sí, hay que hacerlas porque por lo menos cada una ocupa un 1% de progreso. Así que si llegamos, queremos hacer todo y no las competencias, la fase no la vamos a hacer al 100, sino que va a quedar al 98. Así que vamos a utilizar hoy día para estas competencias el vehículo de esta fase, que es el AAC 556DW, perdón, y el DLC de la Red Bunny Tank, que también no es parte de la fase, pero sí llegó en este tiempo, ¿cierto? Que hemos estado dándole a la fase 13. Vamos a partir con el AAC y vamos a realizar con este vehículo la primera competencia, que es buscando al Aidakar. Dice: el Aidakar es una criatura muy astuta. Llevo 20 años buscándolo. Dicen que lo han visto por la noche en los lagos de la zona, pero tengo que confirmarlo. Cuanto antes puedas llegar a la costa, más probabilidades tendrás de verlo. Hay que llegar al lugar, y como ven ahí en la competencia, en lo que dice que hay que evitar, no podemos recuperar el vehículo, no podemos cambiar de vehículo, ni podemos rescatarlo al taller. Eh, Dice claramente ahí, complétalo de noche. Así que este contrato, o sea, este encargo, perdón, perdón, nada que es encargo, que esta competencia, al llegar aquí a este punto donde se comienza, va a cambiar el horario. O sea, si estamos ahora en mañana, vamos a llegar allá y al activarlo se nos va a cambiar a noche. Y hay que visitar 12 puntos hasta llegar a la línea meta, que es a esta altura. Y lo más probable es que aquí, cuando lleguemos a la meta, en esta parte del lago, vamos a ver a este monstruo que vendría siendo así como algo como el monstruo de Lago Ness. Vi por ahí algunas imágenes de otro canal en el que aparecía un monstruo en el lago, pero se veía poco realista. Pero vamos a ver si es que es verdad o no. Ahora lo vamos a comprobar desde primera fuente. Así que nos vamos con el AAC. Ya lo tengo todo mejorado. Le dejé las llantas originales, pero obviamente con unas pulgadas más, ya que las que trae legales son igual a estas, pero como 2 o 3 pulgadas menos de ancho del neumático, así que, o de altura del perfil, así que se ve mucho más pequeño. La verdad es que este vehículo no es feo, no lo he encontrado muy feo que digamos, tampoco es el más bonito, pero la verdad es que a mí en realidad ya los exploradores que han puesto en las fases últimas no me han llegado a gustar mucho. La Red Bunny Tank es un DLC de pago, pero igual me sorprendió cuando la utilicé hace un par de videos, porque se comportó bastante bien. El AAC lo utilicé en una oportunidad, pero no me llegó mucho a convencer como la Red Bunny Tank.
vamos entonces al lago, como les dije, y como dice ahí en la competencia, tiene que hacerse de noche esto, así que vamos a ver sí o sí, yo creo, el monstruo este Adkar, no sé cómo se llama el nombre raro que tiene. Vamos a ver aquí por dónde tenemos que entrar, por este camino. Y obviamente vamos a bordear todo lo que es el lago, así que no tiene mucha ciencia el camino. Eso sí, no lo he transitado, así que no sé cómo estará. Aquí está el camino. No se ve mucho, que obviamente es un camino de exploración. Y la competencia está aquí. Aquí está, ¿ven? Entonces, vamos. Quiero ver por dónde va este camino. Lo voy a marcar porque no me quiero perder. Así que em, vamos a activar la competición. Como les decía, es de noche, así que lo aceptamos. Lo que menos nos podemos demorar para ganar el oro son 4 minutos. Yo creo que la verdad es que de hace tiempo que las competencias no me preocupo mucho del tiempo. Tal vez con un mod podría cumplirlo, pero con los vehículos del juego la verdad es que no lo he podido lograr. Eh, Tal vez, quién sabe, en esta oportunidad lo logramos. Vamos a aceptarlo entonces, pero primero me va a ganar hacia el otro lado porque si, si me quedo vuelta hacia este costado, obviamente voy a partir antes. Así que le damos a activado, ¿cierto? Y empezamos. Ahí, como vieron, se modificó solito el horario y empezamos. Vamos a tratar de hacerlo lo más rápido posible, en la medida que el explorador no apañe, ¿cierto? Y que no nos vayamos a volcar también, porque si nos volcamos ya ahí se pierde todo y tendríamos que empezar de nuevo. Ahora aquí, por aquí. De momento en este lago no se ve nada, así que tiene que ser el otro. Ahora aquí es por... No sé si es por aquí o no. Pero vamos a tirarnos por aquí. Parece que no era por aquí, pero... En fin. O sí. Sí, creo que sí. Está medio complicado. Mientras no nos volquemos. Está todo bien. La verdad es que pensé que era por un camino, pero me he equivocado. Por ahí se ven algunas luciérnagas. Aquí está el camino. Aquí yo creo que le va a costar a este vehículo. Hay que aplicar el cabestrante nomás. Y todavía no veo nada. Igual son hartos puntos los que hay que recorrer. A ver si se ve algo aquí en el lago. No se ve nada de momento, en el otro tampoco.
4 minutos para llegar al oro y llevamos casi 3. Todavía no se ve nada. Este es el séptimo punto de control. Voy a tirar por aquí. Oh, yo quería hacer fácil. Vamos al otro punto. Está por allá. Ya nos vamos a cumplir con el oro. Pasamos a la plata, pero de la plata al bronce es súper poco la variación, así que vamos a sacar el bronce sí o sí. Esta es la luciérnaga. Llegamos al punto 9, ahora vamos al 10. Todavía no se ve el monstruo. Todavía no lo veo. Ya el tiempo ya no nos va a favorecer, así que da lo mismo. Oh, y ahora no tengo cabestrante, parece. Oh. No tengo cabestrante. No me alcanza el arbolito que está ahí arriba. Por poco. A ver si logramos salir de aquí. Como sea nos puede ayudar. Así que vamos a intentarlo más arriba. Ese será un riesgo, ¿no? Pasar con este vehículo por aquí. Porque como les comentaba, no es el mejor explorador que digamos. En el momento no le veo mucho futuro. ¿Por dónde más podríamos pasar por arriba? A ver. Vamos a intentarlo, si total el tiempo ya da lo mismo. Lo importante es llegar al otro lado. Ya vamos a pasar por aquí. ¡Ay! No me fijé en esa bajada. Soy por acá. A ver si por aquí pasamos. Ahora queda enganchado con la rama. Por lo menos pasamos. ¿Ya dónde está este monstruo?
Oh, lo que no quería. A ver. Ahí sí. Nos queda un punto todavía, ¿eh? Está súper complicado el trayecto. Imagínense, llevamos casi 9 minutos. Y por allá parece que se ve algo. Si la vista no me falla. Ahí está, parece. Ahí está, ¿ven? Mira. Ay, quiero ver si logro sacarle una foto. Que no sé si de los últimos puntos se va a poder ver. De aquí por lo menos se ve. A ver, ¿qué estoy haciendo? Si de noche solamente se puede ver. A ver. Ahí ya desaparece. Entonces lo vamos a sacar más o menos. Ahí. Vamos a ver si desde el último punto se puede ver. La línea de meta está ahí abajo. Pero obviamente de aquí no creo que se pueda ver. Ahí llegamos. Dice la madre del cordero. Pues sí que has apurado. Vi los semáforos parpadeando a lo lejos y ya te habías ido. Dime, ¿has visto a la bestia? La gente o la gente del pueblo solo inventa esas leyendas porque se aburre. 450 estrellas y $900. Y cierto, estaba ahí en esa zona de ahí. Obviamente de tan cerca no se va a ver. Lo malo que en la noche las fotos se ven tan mal. De todas maneras vamos a tomar una. Y eso sería todo. Ahora nos vamos al Red Bunny Tank. Ahora sí que lo vamos a poner de día. Y el progreso vamos en un 96%. Con este deberíamos llegar al 97%. Y esta competencia está por este camino. Justo aquí saliendo el taller. Vamos a ver si con la Red Bunny nos va un poquito mejor aquí. Llegamos aquí entonces, esta zona de competición. Hay cámara, todo tomado desde la fase 7. Y aquí tenemos una banderilla, así que debe ser por este camino. Dice, desapareciendo en 240 segundos. Hola, Trotamundos. En este lugar celebramos un concurso cada año para que la gente compita por quién puede subir y bajar de los senderos de montaña más rápido. Puede participar quien quiera, por cierto. ¿Te apuntas?
Prohibida la recuperación, el cambio de camión y el taller. 3 minutos es lo mínimo para el oro. Así que aceptamos y nos vamos. Así que hay que pasar por abajo, ¿cierto? Y dar la vuelta por arriba y nos devolvemos. No, no, imposible. Si te ponen estos, estos lugares así, el único que podría pasar así como relajado es el Tatarín. Pero el Tatarín es demasiado lento. Por lo menos hay alguna ramita por ahí para poder engancharse. Pero como les digo, en realidad el tiempo me da exactamente igual. Porque al final, aunque te demores lo que te demores, vas a lograr el porcentaje. Está súper difícil la verdad el camino. Mira, aquí tenemos más barro. Ahora deberíamos empezar la subida. La subida al parecer es un poco más fácil. Y aquí llegamos al camino principal. Hay que seguir subiendo. Todavía quedan puntos. El décimo, no sé si hay más. No, aquí está la meta. Pero yo creo sinceramente que con el único que podríamos lograr el tiempo es con un mod. Porque 3 minutos, no sé. Y lo logramos. Dice, ostras, ha desaparecido como un rayo. Solo se veía una nube de polvo. También has conseguido un buen tiempo. Aquí tienes tu premio. 400 estrellas y $800. Y ahora estamos en un 98%. Entonces quiere decir que
ya no tenemos nada en encargo y nos queda solo un contrato aquí de la oficina del alcalde, que vendría siendo ese 2% faltante para darle cumplimiento a la fase 13 y lograr su 100%. Así que eso, amigos, próximo capítulo vamos a terminar y dar nuestras impresiones, así que los espero en ese episodio. Un gran abrazo y nos vemos la próxima. Chau, chau.